Y entonces, hay veces, desde las enseñanzas más fundacionales del camino, se observa a Buda como un hombre que se esforzó por comprender la verdad, por realizar la verdad y luego enseñó eso que comprendió. Y pasó entonces de los placeres sensoriales dentro de su vida de palacio a la austeridad en el ascetismo de esa época, con prácticas meditativas en donde el cuerpo y la mente se exponían a austeridades y encontró el camino del medio. Pero cuando empezamos a conocer más sobre la enseñanza de Buda, más allá de esa presentación fundacional, entendemos que Buda ya era Buda antes de nacer y que no va a ser el único Buda que aparezca en esta era cósmica llamada una era afortunada, una era luminosa, en donde 1000 Budas van a aparecer. Y al ser así, eh, entonces eligió el momento preciso. No tanto por los habitantes de la India, que podríamos decir que tienen una familiaridad con la espiritualidad y que una apertura a darle sentido a la vida por un camino espiritual, sino porque era el momento para todo el mundo. Y um, cuando hablamos del momento no se refiere solo a los 80 y pico de años que vivió, sino a todo lo que está durando su enseñanza. Todavía estamos en la época de Buda Shakyamuni. Y entonces tenemos que entender esta manifestación, este surgimiento en nuestro mundo con una perspectiva amplia. Uh, la esencia de su enseñanza es que nos animemos a explorar la realidad. De eso se trata. Por eso muchas veces, desde la ciencia, desde la física, se encuentran tantos puntos en común. Y entonces diríamos, bueno, no es una religión, es más bien una filosofía de vida o una ciencia de la mente. Pero si lo restringimos a eso, entonces no estamos comprendiendo la amplitud de su enseñanza. Y explorar la realidad no es tanto explorar la realidad de lo exterior, de lo que se manifiesta en el mundo, sino del ser. Explorar la realidad de este ser, a quien yo me identifico de una manera determinada y creo en mi existencia sin haberme puesto a investigar si esa creencia se sostiene a través de la investigación o si caería, como cayeron tantas creencias que tuvimos desde chicos hasta hoy en día y que se han transformado en certezas, en convicciones, etcétera. Así que el mensaje principal de Buda es animarnos a explorar la realidad. De la misma manera que él, explorando la realidad, llega a comprender que su esencia es inherentemente buena, perfecta por sí misma, imposible de ser destruida, sin necesidad de mejorarla, perfecta tal cual es, nos invita a cada uno para que hagamos un camino y que lleguemos a comprobar lo mismo que él ha comprobado. Entonces a veces se dice, bueno, si en el budismo hay plegarias, entonces Buda es como un dios. Si yo le oro desde el fondo del corazón, él va a hacer por mí lo necesario para que yo sea feliz. Y ahí, entonces, no podríamos decir que sea alguien que exteriormente modifique mi realidad. Y por eso decimos, el mejor regalo que nos ha dejado Buda Shakyamuni es su enseñanza. Nos muestra el camino a recorrer, no lo puede recorrer por nosotros, y al mostrarnos claramente los pasos a seguir, nos da la confianza y el aliento para que nos animemos a recorrerlo. Y comprobemos
que no es que haya un Buda llamado de tal manera y otros seres que van a llegar hasta un cierto nivel, pero nunca hasta ese estado de Buda, sino que todos somos Budas, esencialmente. Depende del contexto de su enseñanza. Él fue muy didáctico en presentar el camino. Y entonces, para aquellos que no tenían una capacidad de aprender con confianza, de asimilar con confianza que su naturaleza es inherentemente buena, habló de un potencial. Como cuando tenemos una semilla y la rodeamos de condiciones apropiadas, entonces esa semilla, supongan que sea de un manzano, va a terminar generando el germen, el árbol pequeño, el árbol grande, hasta que dé todas las flores y frutos. Entonces, la noción de un potencial nos da la referencia de que trabajando en la conexión con nuestra naturaleza esencial, vamos a llegar a ser Budas. Pero en otra enseñanza que está presentada para aquellos que tienen más capacidad de confiar en su naturaleza esencial, les dio este ejemplo clásico de la suciedad de una ventana. El vidrio nunca estuvo sucio. Circunstancialmente se depositó en ese vidrio polvo o lo que sea. Entonces es correr el polvo para descubrir ese vidrio tal cual fue siempre. Ese vidrio siempre tuvo la capacidad de lo que sea su función, ¿no es cierto?, que nos permita ver desde adentro hacia afuera, que permita que el sol entre por la ventana, etc. Entonces, nuestra naturaleza siempre ha sido, es y será perfecta. Pero si sobre esa naturaleza se apoyan la confusión, la ilusión y diferentes patrones o registros de las acciones erradas, entonces es como el polvo que decimos, esta ventana está sucia. El vidrio no está sucio, simplemente tiene un polvo que no nos deja ver su verdadera naturaleza. Y guardar esa referencia de nosotros mismos nos hace muy bien, porque cuando estamos distraídos en este contexto moderno, en donde tenemos que ser perfectos, en donde hay una exigencia de nuestra imagen hacia afuera, a veces descuidamos esa mirada amorosa hacia nosotros mismos. Y algo fundamental para el camino de un practicante budista es conocer las cualidades que hay en nosotros para que desde ese lugar podamos trabajar con las debilidades, las limitaciones, las confusiones, etc. Entonces, si Buda empieza invitándonos a explorar la realidad, tenemos entonces que entender, como por ejemplo en su enseñanza fundacional, la primera enseñanza que quizás la hayan escuchado o la hayan leído, que se refiere a las 4 nobles verdades, ahí empieza por comentar en las 2 primeras nobles verdades la situación en la que estamos todos. Existe el sufrimiento, esa es la primera noble verdad, y existe una causa que genera sufrimiento. Esa es la segunda noble verdad. No es que Buda haya creado el sufrimiento existió desde que existe el ser y todos padecemos de diferentes maneras, ¿no es cierto? Él simplemente nos pone sobre la mesa una información para que no miremos para otro lado. Ahí está explorar la realidad, es decir, conectarnos con la realidad tal cual como se nos presenta. Y no se queda ahí, como diciendo, bueno, existe el sufrimiento, nos toca sufrir a todos. Y se hubiera quedado en silencio alguien que trascendió el sufrimiento como dejándonos a nosotros la noticia y dejándonos a nuestra suerte cómo trabajar con el sufrimiento.
sino que empieza a darnos datos. Ese sufrimiento no es producido por el exterior, sino que nosotros mismos, sin querer, por ese estado de confusión, generamos las causas que van a determinar sufrimientos cuando den sus resultados. Y esta noción del karma, de la cual se habla mucho, pero hay que realmente estudiarlo en detalle, nos da pie para sentir que, entonces yo soy responsable de lo que me pasa. Las acciones pasadas, hechas con una mente perturbada, no clara, no apoyada en el amor y la compasión, y ilusionada, condicionada, esas acciones generan sufrimiento. Y esa es la ley de causas y resultados. Pero junto con las causas están las condiciones. A veces es difícil aceptar la enseñanza del karma, por un lado porque no la estudiamos suficientemente, y por otro lado porque tenemos que abrirnos a la consideración de 3 vidas. En la vida pasada hemos generado todo tipo de acciones con el cuerpo, la palabra y la mente que van a determinar ahora todos los detalles de esta vida, ya sea nuestro cuerpo, la familia en donde nacemos, el momento, las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Y esas, eh, cuando madura una acción kármica, madura porque encuentra las Bueno, para no condiciones retrasarnos más, para manifestarse. vamos a Entonces, comenzar podríamos poner un con la ejemplo presentación de positivo lo y que es otro negativo. Meira. Un ejemplo positivo es que se me podría ocurrir, estábamos pensando en un amigo y ese amigo nos llama por teléfono. Y pensábamos en él o en ella con muchísimo cariño y esa persona dice, te extraño mucho, me gustaría que nos encontremos, yo te aprecio tanto. Y hay una sintonía tal que uno siente que se nos desborda el corazón de alegría, ¿no es cierto? Entonces, hay causas del pasado apoyadas en la honestidad, el amor, el hacer el bien de los demás, etcétera, que hacen posible que en esta vida tengamos un amigo de ese tipo. No es algo casual, pero que justo en ese momento yo esté pensando en esa persona me llama y encontramos la oportunidad de reunirnos y compartir el afecto y demás, hace que todo lo otro, lo que rodeaba a esa relación de cariño, sean las condiciones, como recién hablábamos de la semilla con las condiciones que necesita de tierra, agua, sol, aire, etcétera. Y por ahí estábamos caminando por la calle, muy contentos, muy tranquilos, y viene alguien y se lleva nuestro bolso. Y pensamos que el causante de nuestro sufrimiento es esa persona. En realidad, la causa para que alguien nos quite algo está en nosotros. Y la condición es esa persona que elige cubrir sus necesidades quitándole a otros. Si pudiéramos tener una perspectiva de ese tipo en cuanto a nuestra responsabilidad, cambiaría muchísimo la manera de responder a situaciones de mucha dicha o de mucho sufrimiento. Entonces, Buda dice, la causa del sufrimiento es la ilusión y el karma. Entonces, karma, como esta ley de causas y efectos, la interdependencia o las redes interconectadas entre la intención que había en el momento de actuar, la acción misma, si esa acción llega a tener un buen resultado y luego no hay algo que repare o que cuide esa acción.